Lo siento, esto es un error. No te disculpes, te creo. Todo comenzó como una broma. Una cruel broma preparada para humillar a la hija de una empleada doméstica delante de todos. Pero nadie imaginó que aquella noche el verdadero golpe llegaría cuando el chico elegido para burlarse de ella resultara ser el hijo del empresario más poderoso de Madrid. Ellos pensaron que sería solo un juego. Una pequeña diversión entre jóvenes ricos bajo las luces de una enorme mansión donde el dinero abría puertas y los apellidos importantes parecían valer más que las personas. Pero aquella noche demostraría algo diferente. Lucía Moreno no debía destacar. No debía llamar la atención. Para muchos de ellos, ella simplemente era la hija de la señora que limpiaba la casa. Pero una mentira creada para destruirla terminó enfrentándose con una verdad que nadie esperaba, y con la única persona que jamás debieron involucrar. Alejandro Salvatierra. El hijo del multimillonario. Lo que empezó como una burla acabaría destruyendo reputaciones, poniendo a prueba amistades falsas y mostrando quién era realmente cada persona cuando creía que nadie importante estaba mirando. Esta es la historia de cómo un solo acto de crueldad puede cambiarlo todo. El peso de la bandeja de plata que Lucía sostenía en sus manos no era nada comparado con el peso de las miradas. Caminaba entre los invitados casi como una sombra, vestida con un sencillo uniforme blanco y negro mientras a su alrededor brillaban vestidos caros, relojes exclusivos y sonrisas llenas de seguridad. La fiesta de cumpleaños de Diego Valcárcel era exactamente lo que todos esperaban de una familia como la suya. Una enorme villa en La Moraleja, al norte de Madrid. Luces elegantes en el jardín. Música en directo. Coches de lujo aparcados en la entrada. Y decenas de jóvenes del Colegio San Gabriel, uno de los colegios privados más prestigiosos de la ciudad. La mayoría de los invitados ni siquiera notaban la presencia de Lucía. Pero algunos sí. Y eso era peor. A sus 17 años, Lucía conocía perfectamente su lugar dentro de aquel mundo. Normalmente era la última fila de la clase. La chica tranquila. La becada. La que sacaba las mejores notas pero casi nadie invitaba a ningún sitio. Esa noche no estaba allí como invitada. Estaba ayudando a su madre. Carmen Moreno llevaba años trabajando para varias familias importantes de Madrid. Era una mujer humilde, fuerte y con una paciencia que la vida le había obligado a construir. La madre de Diego había dicho que sería una buena oportunidad para Lucía. Una experiencia. Pero Carmen sabía perfectamente lo que significaba. Más ayuda gratis para una fiesta demasiado grande. Mantén la cabeza alta, hija, susurró Carmen mientras recogía unas copas vacías de la bandeja de Lucía. Pero recuerda algo. Este no es nuestro mundo. Nosotros solo estamos de paso. Lucía miró a su madre e intentó sonreír. Lo sé, mamá. Pero aunque decía que lo sabía, había algo dentro de ella que todavía dolía. Porque todos los días estudiaba con esos chicos. Compartía aulas con ellos. Sacaba mejores notas que muchos de ellos. Pero fuera del colegio, la diferencia entre sus vidas parecía imposible de ignorar. Lucía tenía el pelo castaño claro, una mirada tranquila y esa clase de silencio que muchas personas confundían con debilidad. Pero ella observaba todo. Vio a Diego cerca de la piscina rodeado de sus amigos. El dueño de la fiesta. El chico popular. El chico que nunca necesitaba esforzarse porque su apellido ya hablaba antes que él. A su lado estaba Claudia Herrera. Lucía también la conocía. Todos la conocían. Claudia era de esas personas que podían hacer que alguien se sintiera pequeño con una sola mirada. De repente, su risa atravesó la música. Una risa elegante, pero fría. Mira eso, dijo Claudia señalando discretamente hacia Lucía. Diego, tu madre incluso contrató entretenimiento para la fiesta. Algunos del grupo comenzaron a reír. Diego miró hacia donde señalaba. Sonrió. No era una sonrisa amable. Déjala, Claudia. Solo está trabajando. Pero su tono no la defendía. Era peor. Sonaba como si Lucía fuera algo que simplemente estaba allí. Como una mesa. Como una silla. Como parte de la decoración. No estoy siendo mala, respondió Claudia.
Solo digo que esta fiesta empieza a ser aburrida. Lucía sintió como sus mejillas se calentaban. No dijo nada. Nunca decía nada. Giró lentamente y caminó hacia la cocina. Su abuelo siempre le decía algo cuando era pequeña. La dignidad, Lucía, es lo único que nadie puede quitarte. Solo tú puedes entregarla. Su abuelo había sido militar. Un hombre sencillo. Un hombre que nunca tuvo mucho dinero, pero que caminaba como si tuviera todo el valor del mundo. Lucía apretó más fuerte la bandeja. No iba a entregar su dignidad. No esa noche. Pero Claudia seguía mirándola mientras se alejaba. Y entonces una idea apareció en su mente. Una idea cruel. Una idea que para ella parecía divertida. Se acercó lentamente a Diego. Creo que encontré una forma de hacer esta fiesta mucho más interesante. Diego levantó una ceja. ¿De qué hablas? Claudia sonrió. Mira a Lucía. Diego suspiró. ¿La hija de la empleada? Exacto. Luego Claudia señaló hacia una zona más tranquila del jardín. Lejos de la música. Lejos de todos. Un chico estaba solo mirando hacia el cielo nocturno. Y ahora míralo a él. Diego siguió su mirada. Sus ojos se abrieron un poco. Espera, ¿ese es Alejandro Salvatierra? Claudia sonrió. El mismo. ¿El hijo de Rafael Salvatierra realmente vino? El apellido Salvatierra era conocido en todo Madrid. Empresas, hoteles, inversiones. Todos sabían quién era su padre. Pero Alejandro era diferente. Casi nunca aparecía en fiestas. No buscaba atención. Muchos decían que era reservado. Otros decían que era demasiado inteligente para perder el tiempo con gente falsa. Mi padre insistió en invitarlo, dijo Claudia. Quiere hacer negocios con la familia Salvatierra. Diego miró confundido. ¿Y qué tiene que ver él con Lucía? La sonrisa de Claudia se hizo más grande. Vamos a presentarlos. Durante unos segundos Diego no entendió. Después, cuando comprendió la intención, empezó a reír. No puede ser. Vamos a decirle que Alejandro quiere conocerla. Que la vio y quedó impresionado. Diego miró hacia Lucía. Después hacia Alejandro. Y finalmente sonrió. Eso será brutal. No entendían algo. Para ellos era solo una broma. Para Lucía sería una herida. Y para Alejandro, sería el momento en que descubriría la verdadera cara de todos ellos. Lucía estaba dejando unos platos cerca de las puertas de cristal cuando Claudia y Diego se acercaron a ella. Claudia llevaba una sonrisa demasiado dulce para ser sincera. Diego caminaba detrás, intentando parecer tranquilo, aunque en sus ojos había una emoción infantil, como quien espera ver caer a alguien. Lucía, ¿verdad? Preguntó Claudia. Lucía se quedó inmóvil. Claudia Herrera jamás le había hablado por su nombre. Sí. Hola. Soy Claudia. Y él es Diego. Lo sé, respondió Lucía en voz baja. Feliz cumpleaños, Diego. Gracias, murmuró él, mirando hacia otro lado. Claudia se inclinó un poco, como si estuviera compartiendo un secreto importante. Escucha, esto va a sonar raro, pero hay alguien en la fiesta que quiere conocerte. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Conocerme a mí? Sí. Es un invitado especial. Muy especial. Pero es un poco reservado. Te vio trabajando y dijo que tenías presencia. Claudia casi se atragantó con la palabra. Lucía miró primero a Claudia, luego a Diego. Había algo mal. Lo notaba. Tengo que seguir trabajando, dijo Lucía, dando un paso hacia atrás. No seas así, insistió Claudia. De verdad. Solo quiere hablar contigo un minuto. Está en el jardín, junto al sauce grande. Si esto es una broma, no tiene gracia. Claudia abrió los ojos como si estuviera ofendida. ¿Una broma? Lucía, estamos intentando hacer algo amable por ti. Diego se impacientó. Solo ve. Alejandro te está esperando. Claudia lo miró rápido. No quería que dijera demasiado. Pero el nombre ya estaba dicho. Alejandro. Lucía no sabía qué pensar. Alejandro Salvatierra no podía querer conocerla. Eso no tenía sentido. Pero una parte pequeña,
Tonta y frágil de ella quiso creerlo. ¿Qué pasaría si por una vez alguien la veía más allá del uniforme? ¿Qué pasaría si alguien de ese mundo realmente había notado algo en ella? Se sintió ridícula por pensarlo. Pero la esperanza, incluso cuando es pequeña, puede ser peligrosa. Está justo allí, dijo Claudia con suavidad. No lo hagas esperar. Lucía miró hacia la cocina. Su madre estaba ocupada. Solo sería un minuto. Solo comprobaría qué estaba pasando. Después volvería. Con el corazón golpeándole fuerte en el pecho, Lucía empezó a caminar hacia el jardín. En cuanto se alejó, Diego soltó una risa baja. Esto va a ser increíble. Sacó el móvil del bolsillo. Claudia lo agarró del brazo. Ven. Por detrás de los setos veremos todo mejor. Los dos corrieron en silencio, escondiéndose detrás de una fila de arbustos perfectamente recortados. Diego activó la cámara. La música de la fiesta llegaba apagada desde la terraza. El jardín parecía otro mundo. Más oscuro. Más silencioso. Lucía caminaba sobre la hierba húmeda. El aire olía a jazmín y a verano madrileño. Cada paso le parecía una equivocación. Quería detenerse. Quería regresar a la cocina. Quería desaparecer. Pero siguió adelante. Tenía que saber. Llegó al sauce. Allí había un chico de espaldas. Alto. Vestido con un traje oscuro sencillo, sin corbata. No parecía estar esperando a nadie. Solo miraba la luna. Lucía tragó saliva. Hola, dijo apenas. El chico se giró. Era Alejandro Salvatierra. Lucía lo reconoció de inmediato. Todos en el colegio San Gabriel sabían quién era, aunque él no estudiara allí. El hijo de Rafael Salvatierra. El chico reservado. El chico del que se hablaba en voz baja. Alejandro la miró con educación, pero también con evidente confusión. Perdona, dijo él. Solo estaba tomando aire. ¿Necesitas algo? La sangre desapareció del rostro de Lucía. La trampa se cerró de golpe. Entonces oyó una risa ahogada desde los setos. Una risa pequeña. Cruel. La humillación le cayó encima como agua helada. La habían engañado. La habían mandado allí para que Alejandro la rechazara. Para que él se riera. Para grabarla. Para convertirla en una historia. Ah, susurró Lucía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. No delante de ellos. No delante de él. Ya entiendo. Alejandro frunció el ceño. También había oído la risa. ¿Qué entiendes? Lucía cruzó los brazos sobre el pecho. Que esto era una broma. ¿Qué broma? Ella negó con la cabeza. No importa. Se giró para marcharse. Solo quería volver a la cocina, encontrar a su madre y salir de aquella casa. Espera, dijo Alejandro. Su voz no sonó burlona. Sonó seria. ¿Quién te mandó aquí? Lucía se detuvo. Durante un segundo dudó. Luego miró hacia los setos. Ellos. Desde la oscuridad apareció la voz de Claudia. Alejandro, ¿tu cita ya llegó? Te la encontramos nosotros. Diego soltó una carcajada. Le dijimos que estabas impresionado. El brillo de la cámara del móvil se reflejó entre las hojas. Estaban grabando. Alejandro miró hacia los arbustos. Luego miró a Lucía. Y en ese instante lo entendió todo. Entendió la burla. La crueldad. La comodidad con la que esas personas podían destruir a alguien solo porque estaban aburridas. Lucía permaneció inmóvil. Esperaba el golpe final. Esperaba que Alejandro se uniera a las risas. Pero no lo hizo. No se rió. La observó con una seriedad que la desconcertó. Vio el uniforme. Vio las manos temblorosas. Vio el esfuerzo que estaba haciendo para no romperse. Lucía respiró hondo. Recordó a su abuelo. Tú decides cómo te mantienes de pie. Levantó la barbilla. Cuando habló, su voz fue baja, pero firme. Lamento haberlo molestado, señor Salvatierra. Me dijeron que usted quería verme. Ahora entiendo que era mentira. Hizo una pequeña inclinación de cabeza. Buenas noches. Se dio la vuelta. ¿Cómo te llamas? Preguntó Alejandro.
Lucía se detuvo. Lucía. Lucía, ¿quién te dijo exactamente que yo te esperaba? Ella lo miró. En sus ojos apareció una chispa de orgullo herido. ¿Para qué? ¿Para que mañana todos tengan otra versión más divertida? No. Mi abuelo estuvo en el ejército, dijo ella. Me enseñó que una persona no siempre puede elegir la batalla, pero sí puede elegir cómo permanecer de pie. Yo estoy de pie. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo. El silencio cayó sobre el jardín. Claudia y Diego ya no reían. La broma no estaba saliendo como esperaban. Lucía no estaba llorando. Alejandro no se estaba burlando. Al contrario, parecía furioso. Espera, dijo él otra vez. Lucía se detuvo, pero no volvió del todo. Alejandro pasó junto a ella y caminó directamente hacia los setos. Salgan. Nadie respondió. Ahora. Diego y Claudia aparecieron lentamente entre las sombras. Diego guardó el móvil con torpeza. Alejandro, tío, era solo una broma. Alejandro lo miró con una frialdad que hizo que Diego bajara la vista. Usaron mi nombre para humillarla. No fue para tanto, murmuró Claudia. ¿No fue para tanto? Repitió Alejandro. ¿Te parece elegante? ¿Te parece divertido? Claudia abrió la boca, pero no encontró respuesta. Alejandro volvió la mirada hacia Lucía. Ella seguía allí, atrapada en medio del jardín. La broma había terminado. Pero algo mucho más peligroso acababa de empezar. Porque Alejandro Salvatierra, el chico que casi nunca hablaba con nadie, acababa de ver en la hija de una empleada una dignidad que no encontraba en ninguno de ellos. Las personas muestran quiénes son cuando creen que nadie importante está mirando, dijo Alejandro, mirando a Diego y a Claudia. Pero yo estaba mirando. Después les dio la espalda. Caminó hacia Lucía. Lo siento por ellos. Lucía tragó saliva. Tú no tienes que disculparte. No lo hiciste tú. Formo parte de su mundo, respondió Alejandro. O al menos eso parece. La miró de verdad por primera vez. ¿Tu abuelo fue militar? Lucía asintió, sorprendida por la pregunta. Sí. Se llamaba Manuel Moreno. Recibió una medalla, aunque él siempre decía que solo había hecho lo correcto. Alejandro asintió despacio. Entonces te enseñó bien. Lucía no supo qué decir. El hijo del hombre más rico de Madrid no se estaba riendo de ella. Estaba de su lado. Y eso era algo que Claudia y Diego jamás podrían perdonar. El silencio que quedó en el jardín era más incómodo que cualquier grito. Lucía sentía el corazón golpeándole contra el pecho. Seguía estando en medio de aquella enorme propiedad de La Moraleja, rodeada de personas que tenían todo lo que ella nunca había tenido. Pero por primera vez aquella noche, no se sintió pequeña. Claudia Herrera apretaba la mandíbula. Su plan perfecto había fallado. La chica que debía terminar llorando había mantenido la cabeza alta. Y Alejandro Salvatierra, la persona que más quería impresionar, estaba mirando a Lucía con respeto. Eso era algo que Claudia no podía aceptar. Alejandro, estás exagerando, dijo intentando recuperar el control. Era una tontería. Una cosa de adolescentes. Alejandro giró lentamente hacia ella. ¿Una cosa de adolescentes? Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Miró a Diego. ¿Así llamas tú a usar a alguien que trabaja en tu casa para reírte de ella delante de todos? Diego bajó la mirada. De repente la broma ya no parecía tan graciosa. Tener a Alejandro Salvatierra decepcionado con él era peor que cualquier castigo de sus padres. Su familia llevaba meses intentando acercarse a los Salvatierra. Una mala impresión podía costar mucho. Muchísimo. No era nuestra intención, intentó explicar Diego. Solo pensamos que sería divertido. No lo fue. 2 palabras. Nada más. Pero fueron suficientes para dejarlo callado. Lucía observaba la escena sin saber qué sentir. Una parte de ella sentía alivio. Otra parte solo quería desaparecer. Porque aunque Alejandro estuviera defendiéndola, todos seguían mirándola. Y ella nunca quiso estar en el centro de nada. Solo quería terminar su trabajo y volver a casa con su madre. Dio un pequeño paso hacia atrás. Tengo que volver.
Su voz rompió la tensión. Alejandro la miró. La dureza de su rostro desapareció un poco. Entendió algo. Defenderla no significaba obligarla a quedarse allí. Sí, dijo suavemente. Deberías ir. Le estaba dando una salida. Lucía lo entendió. Sin decir nada más, giró y caminó hacia la casa. No corrió. Aunque quería hacerlo. No bajó la cabeza. Aunque tenía ganas de esconderse. Cada paso era una pequeña victoria. Cuando desapareció por la puerta lateral de la mansión, la expresión de Alejandro volvió a cambiar. Miró a Diego. Dame el móvil. Diego fingió no entender. ¿Qué? El móvil con el que estabas grabando. Vamos, Alejandro. Ahora. No levantó la voz. No hizo falta. Diego sacó lentamente el teléfono. Ya lo borré. Alejandro dio un paso hacia él. Diego, dame el teléfono. O entro ahora mismo, busco a tu padre y después llamo al mío. Y les explicaré exactamente cómo tú y Claudia tratan a las personas que trabajan para ustedes. Diego se quedó congelado. Ese era un idioma que entendía. Consecuencias. Apellidos. Negocios. Su mano tembló mientras desbloqueaba el móvil y se lo entregaba. Alejandro abrió la galería. Allí estaba. El vídeo. Lucía caminando sola hacia el árbol. Pulsó reproducir. Se escuchó la voz de Claudia. Esto es perfecto. De verdad creyó que Alejandro quería verla. La mandíbula de Alejandro se tensó. Mostró la pantalla a los dos. Esto es lo que son cuando creen que nadie importante los ve. Después borró el vídeo. Entró en la carpeta de eliminados. Y lo borró otra vez. Le devolvió el teléfono a Diego. Terminamos aquí. Alejandro, espera, dijo Claudia rápidamente. Su voz había cambiado. Ya no sonaba superior. Sonaba desesperada. Ella estaba acostumbrada a controlar las situaciones. No a perderlas. No seas así. Lo hicimos porque pensamos que estabas aburrido. Alejandro la miró. Una mirada larga. Fría. Lo que me aburre es esto. Hizo una pausa. Y personas como ustedes. Después se marchó. Pero no volvió a la fiesta. Caminó hacia la entrada principal de la finca. Se iba. Diego y Claudia quedaron solos en el jardín. La música seguía sonando detrás de ellos, pero ahora parecía vacía. Nos odia, murmuró Diego. No seas dramático, respondió Claudia. Pero incluso ella estaba preocupada. Mi padre va a enfadarse muchísimo si se entera. Claudia lo miró molesta. No es nuestra culpa. Diego frunció el ceño. ¿Cómo que no? Nosotros hicimos la broma. Ella nos dejó mal delante de Alejandro. Claudia. Se hizo la víctima, interrumpió ella. Y ahora él cree que es especial. Sus ojos se endurecieron. Pero esto no termina aquí. Diego no respondió. Por primera vez empezaba a darse cuenta de que habían ido demasiado lejos. Mientras tanto, Lucía no volvió directamente a la cocina. Entró por un pasillo lateral reservado para el personal. El sonido de la fiesta desapareció detrás de la puerta. Allí solo había silencio. Olor a madera antigua. Productos de limpieza. La realidad. Dejó la bandeja sobre una pequeña mesa. Apoyó la espalda contra la pared. Y poco a poco se dejó caer hasta quedar sentada en el suelo. Entonces empezó a temblar. Todo lo que había contenido salió de golpe. La vergüenza. La rabia. El dolor. La habían grabado. Se habían reído de ella. Y lo peor era que durante un segundo, solo un segundo, ella había querido creer. Creer que alguien como Alejandro Salvatierra realmente podía verla. «¡Qué tonta soy!», susurró. Pero entonces recordó algo. Alejandro no se había reído. La había defendido. La había tratado como una persona. No como una empleada. No como alguien inferior. Una lágrima escapó por su mejilla. La limpió rápidamente. No quería llorar. Su abuelo no habría querido verla derrotada. Escuchó pasos. Se levantó rápido y tomó la bandeja. La puerta de la cocina se abrió. Era Carmen. «Lucía, aquí estás».
Te estaba buscando. Entonces vio la cara de su hija. Los ojos rojos. La expresión rota. Una madre siempre sabe. ¿Qué pasó? Nada, mamá. No me mientas. Carmen se acercó. Su voz cambió. ¿Quién te hizo daño? Lucía intentó aguantar. Pero frente a su madre no podía fingir. ¿Unos chicos del colegio? Carmen respiró profundo. Ya sabía. Diego Valcárcel y Claudia Herrera. Lucía no respondió. No hacía falta. ¿Qué hicieron? Solo se burlaron de mí porque estaba trabajando aquí. Intentó hacerlo sonar pequeño. Pero Carmen conocía a su hija. No es algo pequeño si te hizo llorar. Lucía bajó la mirada. Carmen tomó su rostro entre sus manos. Escúchame bien. Tú vales más que cualquiera de sus apellidos, sus coches o sus casas. Lo sé. No. Quiero que realmente lo sepas. La abrazó. Tu abuelo siempre decía que existen dos tipos de personas. Las que construyen y las que destruyen. Ellos intentaron destruirte. Se separó un poco y miró a su hija. No les permitas conseguirlo. Lucía abrazó fuerte a su madre. Y por primera vez esa noche, volvió a sentirse segura. Pero ninguna de las dos sabía que aquella broma todavía no había terminado. Porque Claudia no pensaba aceptar la derrota. Y el lunes en el colegio San Gabriel. Todo iba a empeorar. Lucía volvió al baño pequeño del personal. Abrió el grifo y dejó que el agua fría corriera unos segundos antes de mojarse la cara. Cuando levantó la mirada hacia el espejo antiguo de la pared, vio a una chica diferente. El uniforme seguía siendo el mismo. El lugar seguía siendo el mismo. Pero algo dentro de ella había cambiado. La chica del reflejo no era una víctima. Era la nieta de Manuel Moreno. Era la hija de Carmen. Y no iba a permitir que una noche cruel definiera quién era. Respiró profundamente. Arregló su cabello. Acomodó su uniforme. Y volvió a la cocina. El encargado del servicio levantó la mirada cuando entró. Lucía, justo a tiempo. ¿Puedes llevar esto? Señaló una pequeña bandeja preparada sobre la mesa. Es para un invitado que se marcha. Lucía tomó la bandeja sin pensarlo. Claro. ¿Para quién? El hombre revisó una nota. Alejandro Salvatierra. Lucía se quedó inmóvil. ¿Alejandro? Sí. Está esperando fuera, en el coche. Pidió una botella de agua y miró otra vez el papel. 2 galletas de limón. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quiere que yo lo lleve? Sí. Tú sales por ese lado de todas formas. Solo entrégaselo. Es el coche negro junto a la entrada principal. Lucía miró la bandeja. Una botella de agua. 2 pequeñas galletas. Algo tan simple. Pero sus manos volvieron a ponerse nerviosas. ¿Por qué seguía allí? Pensó en decir que no. Pensó en pedirle a otra persona que fuera. Pero era su trabajo. Y ella no huía. Está bien. Tomó la bandeja y salió. La música de la fiesta quedó atrás. El aire de la noche era fresco. El enorme camino de piedra estaba lleno de coches caros. Al final, cerca de la puerta de hierro de la propiedad, había un elegante coche negro esperando. Lucía caminó despacio. Cada paso parecía demasiado ruidoso. Cuando llegó al vehículo, golpeó suavemente la ventana. El cristal bajó en silencio. Alejandro estaba sentado dentro. La luz interior iluminaba su rostro. Parecía más serio. Más adulto. Pensé que ya te habías ido, dijo Lucía. Estaba esperando. Ella miró la bandeja. ¿Por las galletas? Alejandro negó ligeramente. Por ti. Lucía se quedó sin palabras. ¿Por qué? Quería saber si estabas bien. Era una respuesta sencilla. Sin intención oculta. Sin burla. Eso la confundía más. Estoy bien. Era la misma mentira que le había dicho a su madre. Y sonó igual de falsa. Alejandro miró las galletas. ¿Son esas? Sí. Agua y galletas de limón. Tomó la botella. Luego miró el pequeño plato. En realidad no me gustan las galletas de limón. Lucía frunció el ceño. Entonces, ¿por qué las pediste?
Alejandro hizo una pausa. Necesitaba una razón para hablar contigo lejos de ellos. Miró hacia la mansión. Y lejos de tu madre. Lucía se sorprendió. ¿Mi madre? Te vi con ella en el pasillo del servicio cuando salía. Lucía entendió. Él había visto ese momento. La había visto romperse. La vergüenza volvió. No hagas eso, dijo Alejandro. Ella levantó la mirada. ¿Qué? Sentirte avergonzada por algo que no hiciste. Lucía no respondió. Nadie de aquel mundo le había hablado así nunca. Tengo que volver, dijo finalmente. Le ofreció el plato. Toma las galletas. Necesito devolver el plato. Alejandro aceptó y lo dejó a un lado. Entonces preguntó. ¿Tu abuelo? El militar. ¿Cómo se llamaba? La pregunta la sorprendió. Manuel Moreno. Alejandro repitió el nombre. Como si quisiera recordarlo. Manuel Moreno. Después asintió. ¿Te educó bien? Lucía observó a ese chico. El hijo de uno de los empresarios más ricos de España. Alguien que podía tener cualquier cosa. Y aún así era la única persona de aquella fiesta, además de su madre, que la había tratado con respeto. ¿Por qué eres amable conmigo? Preguntó finalmente. Alejandro la miró. ¿Por qué los demás son crueles contigo? La pregunta la dejó callada. Él continuó. La mayoría de las personas ahí dentro viven de apariencias. Hablan de dinero, de coches, de quien tiene más. Pero cuando les quitas eso, miró hacia la casa. Muchos no tienen nada más. Luego volvió a mirarla. Tú no eres débil, Lucía. Ella bajó los ojos. No me conoces. Vi suficiente. Hizo una pausa. Estabas allí, con todos riéndose de ti, y aún así no perdiste la dignidad. Eso requiere más fuerza de la que ellos tienen. Lucía no sabía qué decir. Porque por primera vez alguien había visto exactamente lo que ella intentaba proteger. Su dignidad. El conductor del coche miró discretamente por el espejo. Alejandro respiró. Tengo que irme. Ella asintió. Gracias por lo de antes. Lucía. Se detuvo. Alejandro sacó algo de su bolsillo. Ella inmediatamente dio un paso atrás. No. Él entendió. No es dinero. Sacó una pequeña tarjeta blanca. Es mi número. Lucía miró la tarjeta. ¿Por qué me das esto? Porque Claudia y Diego no van a olvidar lo que pasó hoy. Sus palabras eran tranquilas. Pero seguras. El lunes en el colegio van a intentar cambiar la historia. Lucía sabía que tenía razón. Puedo manejarlo sola. Lo sé. Alejandro extendió la tarjeta. Esto no es protección. Es apoyo. Hay una diferencia. Lucía dudó. Aceptar esa tarjeta se sentía como cruzar una línea invisible. Pero finalmente la tomó. Sus dedos se tocaron apenas. Un pequeño instante. Nada más. Gracias. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Alejandro. La ventana subió lentamente. El coche desapareció por las calles tranquilas de La Moraleja. Lucía quedó sola con aquella pequeña tarjeta blanca en la mano. No sabía todavía que ese número cambiaría todo. Regresó a la cocina. Encontró a su madre. ¿Lista para irnos?, preguntó Carmen. Lucía guardó la tarjeta en su bolsillo. Lista. Mientras caminaban hacia la parada del autobús bajo las luces de Madrid, Lucía pensó que la peor parte ya había pasado. Pero Alejandro tenía razón. Porque cuando llegara el lunes al Colegio San Gabriel, Claudia Herrera estaría esperando. Y esta vez no sería una simple broma. Sería una guerra. El viaje en autobús aquella noche fue más silencioso de lo normal. Madrid seguía despierta al otro lado de la ventana. Las luces de los edificios pasaban lentamente mientras Lucía miraba su propio reflejo en el cristal. Carmen no hizo demasiadas preguntas. Conocía a su hija. Sabía distinguir entre un silencio de cansancio y un silencio de una herida que todavía dolía. Simplemente tomó su mano. Sus dedos estaban marcados por años de trabajo, pero para Lucía eran el lugar más seguro del mundo. El domingo pasó lentamente. Lucía intentó estudiar. Intentó leer.
Intentó convencerse de que todo había terminado. Pero su mente volvía una y otra vez al jardín. La risa de Claudia. El móvil grabando. La mirada de Diego. Y después, Alejandro. La forma en que la defendió. La forma en que la miró como si realmente importara. Sacó la pequeña tarjeta blanca varias veces durante el día. Un nombre. Un número. Nada más. Pero parecía pesar demasiado. ¿Era una promesa? ¿O un problema? No estaba segura. El lunes llegó demasiado rápido. El Colegio San Gabriel de Madrid siempre le había parecido enorme. Sus paredes antiguas. Sus pasillos elegantes. Los retratos de antiguos alumnos importantes. Era un lugar construido para personas con apellidos conocidos. Y Lucía siempre había sentido que entraba allí con permiso prestado. Ella era la chica becada. La excepción. Su regla siempre había sido sencilla. Ser invisible. Pero aquella mañana, en cuanto cruzó la entrada principal, entendió algo. Ya no podía ser invisible. Los susurros empezaron casi inmediatamente. Primero pequeños. Después más claros. Personas que durante años habían pasado junto a ella sin mirarla, ahora giraban la cabeza. La observaban. Hablaban. Algunos incluso se reían. Era una sensación extraña. Antes dolía que nadie la viera. Ahora dolía que todos la miraran. Llegó hasta su taquilla. Y allí estaban. Esperándola. Claudia Herrera estaba apoyada tranquilamente contra las taquillas. A su lado estaba Diego. Él parecía incómodo. Ella no. Ella parecía orgullosa. Como si el colegio entero le perteneciera. Miren quién llegó, dijo Claudia en voz alta. Varias conversaciones alrededor se detuvieron. Lucía abrió su taquilla intentando ignorarla. Entonces Claudia dijo la palabra. La acosadora. Lucía se quedó quieta. Su mano permaneció sobre la puerta metálica. Lentamente giró la cabeza. ¿Qué dijiste? Claudia sonrió. Había esperado esa reacción. Ya me escuchaste. Dio un paso más cerca. Fue bastante triste, Lucía. Seguir a Alejandro Salvatierra por el jardín intentando llamar su atención. Lucía sintió frío. No por miedo. Por sorpresa. La mentira era tan grande. Tan descarada. Que durante unos segundos no pudo responder. Claudia aprovechó ese silencio. Pobre Alejandro. Se sintió tan incómodo que tuvo que irse de la fiesta. Algunos estudiantes murmuraron. Lucía miró a Diego. Esperaba que al menos él tuviera algo de vergüenza. Pero Diego bajó la mirada. Nosotros vimos todo, dijo él finalmente. Solo intentamos ayudar. Lucía no podía creerlo. Habían cambiado completamente la historia. Ellos ahora eran los buenos. Ella era el problema. La chica desesperada que había molestado al hijo del multimillonario. El grupo de estudiantes alrededor era cada vez más grande. Todos querían escuchar. Todos querían juzgar. Eso no fue lo que pasó, dijo Lucía. Su voz era tranquila. Ah, ¿no? Preguntó Claudia. Entonces dime algo. Se acercó más. ¿A quién van a creer? Hizo una pausa. ¿A nosotros? Miró alrededor. Después volvió a mirar a Lucía. ¿O a la hija de la empleada? La frase quedó flotando en el aire. Ese era el verdadero mensaje. No importaba la verdad. Importaba quién tenía más poder. Lucía sintió la tarjeta de Alejandro en su bolsillo. Podía sacarla. Podía llamarlo. Podía demostrar que mentían. Pero algo la detuvo. Recordó a su abuelo. Tú decides cómo permaneces de pie. Abrió su taquilla tranquilamente. Sacó su libro. El sonido de la puerta cerrándose fue lo único que se escuchó en el pasillo. Después miró a Claudia. Das pena. La sonrisa de Claudia desapareció. Ella esperaba lágrimas. Esperaba rabia. No esperaba calma. ¿Qué dijiste? Lucía la miró directamente. Tú sabes lo que pasó. Miró a Diego. Él sabe lo que pasó. Después respiró. Y Alejandro sabe lo que pasó. Un silencio incómodo llenó el pasillo.
Eso es suficiente para mí. Tomó sus libros. Miró a Claudia. Muévete. Por alguna razón. Claudia obedeció. Dio un pequeño paso atrás. Lucía caminó entre todos los estudiantes. Sentía cientos de ojos sobre ella. Fue uno de los recorridos más difíciles de su vida. Pero no corrió. No bajó la cabeza. Cuando llegó al baño, entró en uno de los cubículos y cerró la puerta. Entonces sus manos empezaron a temblar. La mentira era perfecta. Cruel. Inteligente. Si intentaba defenderse, parecería desesperada. Si buscaba a Alejandro, parecería confirmar la historia. Sacó el móvil. Miró la tarjeta. Alejandro Salvatierra. Si tienes problemas, escríbeme. Su dedo estuvo a punto de hacerlo. Pero se detuvo. No. No podía. Esta era su batalla. No la de él. Guardó la tarjeta. El resto del día fue una prueba de resistencia. En clase escuchaba comentarios. En los pasillos sentía miradas. En la cafetería se sentó sola como siempre. Pero ahora su soledad era diferente. Antes nadie notaba que estaba sola. Ahora todos querían verla sola. Un grupo de chicas cerca de ella empezó a hablar más fuerte de lo necesario. Imagínate creer que alguien como Alejandro Salvatierra se fijaría en ella. Otra respondió. Algunas personas olvidan cuál es su lugar. Lucía siguió mirando su libro. No levantó la cabeza. No les daría esa satisfacción. Solo tenía que sobrevivir hasta el final del día. Después todo estaría bien. O eso pensaba. Porque después de las clases, cuando la biblioteca ya estaba casi vacía, la directora Isabel Duarte apareció en la puerta. Señorita Moreno. Lucía levantó la mirada. El tono de su voz hizo que su estómago se cerrara. Necesito hablar contigo en mi despacho. Y en ese momento Lucía entendió. Claudia todavía no había terminado. Lucía siguió a la directora Isabel Duarte por los largos pasillos del Colegio San Gabriel. Cada paso hacía que su preocupación creciera. Los cuadros antiguos en las paredes. Los trofeos. Las fotografías de antiguos alumnos exitosos. Todo parecía recordarle que aquel lugar había sido construido para personas como Claudia y Diego. No para alguien como ella. Cuando llegaron al despacho, la directora abrió la puerta. Entra, por favor. Su voz era educada. Pero fría. Lucía entró. La oficina olía a libros antiguos y madera pulida. Todo estaba perfectamente ordenado. Demasiado perfecto. Siéntate, Lucía. Ella obedeció. Mantuvo las manos juntas sobre sus piernas. No quería que la directora notara que estaba nerviosa. Isabel Duarte se sentó detrás del enorme escritorio. Durante unos segundos revisó unos papeles. Después levantó la mirada. Esta mañana recibí una llamada preocupante. Lucía ya sabía lo que venía. De la familia Valcárcel. Sintió como se le cerraba el estómago. Directora, lo que le dijeron no es verdad. Las palabras salieron rápido. Demasiado rápido. Ellos fueron quienes prepararon todo. Claudia y Diego me engañaron. ¿Me dijeron que Alejandro quería verme? La directora levantó una mano. Lucía se calló. Soy consciente de que siempre existen diferentes versiones de una historia. Hizo una pausa. Pero mi responsabilidad es proteger la reputación de esta institución. Lucía sintió algo extraño al escuchar esas palabras. La reputación. No la verdad. La familia Salvatierra es muy importante para este colegio, continuó Isabel. En este momento estamos terminando un acuerdo para una importante colaboración económica destinada a nuestras nuevas instalaciones. Ahora Lucía entendía. No era sobre ella. Nunca había sido sobre ella. Era sobre dinero. No podemos permitir situaciones incómodas alrededor de esa familia, dijo la directora. Especialmente relacionadas con Alejandro Salvatierra. Lucía apretó los dedos. Pero yo no hice nada. La directora suspiró. Como si Lucía fuera el problema. Lucía, eres una excelente estudiante. Nadie niega eso. La miró seriamente. Pero también debes entender tu situación.
Esa frase dolió más que cualquier insulto de Claudia. Tu situación. Lucía sabía exactamente lo que significaba. Tú estás aquí gracias a una beca. Silencio. Familias como los Valcárcel llevan generaciones apoyando este colegio. Lucía bajó la mirada. El mensaje estaba claro. Ellos pertenecían allí. Ella no. Entonces, ¿qué quiere que haga? Alejarte. La respuesta fue inmediata. De Diego Valcárcel. De Claudia Herrera. Y especialmente de Alejandro Salvatierra. Lucía levantó la mirada. ¿De Alejandro? Exacto. Pero él no hizo nada malo. No importa. La voz de Isabel se volvió más firme. No quiero más rumores. No quiero más problemas. No quiero que esta situación siga creciendo. Lucía no podía creerlo. Ellos habían mentido. Ellos la habían humillado. Y ahora ella era quien debía desaparecer. Directora. Lucía. La interrumpió. Tu beca depende no solo de tus notas. También depende de tu comportamiento. La amenaza quedó clara. Sin conflictos. Sin problemas. Sin escándalos. Lucía sintió un peso enorme sobre los hombros. Su futuro. La universidad. Todos los sacrificios de su madre. Todo podía desaparecer. ¿Lo entiendes? La respuesta se sintió como una piedra en su garganta. Sí, directora. Bien. Puedes irte. Lucía salió del despacho lentamente. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, todo el valor que había mantenido durante el día empezó a romperse. Claudia había ganado. No solo estaba destruyendo su reputación. Estaba poniendo en peligro su futuro. Esa tarde Lucía no tomó el autobús. Caminó. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Las calles de Madrid parecían más largas que nunca. Todo era injusto. Si hablaba, creaba problemas. Si guardaba silencio, ellos ganaban. Era una trampa perfecta. Cuando finalmente llegó a su pequeño piso, el sol empezaba a desaparecer. Carmen estaba en la cocina preparando la cena. Lucía, llegas tarde. Se giró sonriendo. Pero la sonrisa desapareció al ver la cara de su hija. ¿Qué pasó? Lucía intentó responder. Pero no pudo. Todo lo que había soportado durante horas cayó encima de ella. Se sentó en la silla de la cocina. Y empezó a contar. Todo. La broma del jardín. Alejandro defendiéndola. La tarjeta con su número. La mentira de Claudia. La acusación. La reunión con la directora. Y finalmente, la amenaza sobre su beca. Carmen escuchó sin interrumpir. Pero con cada palabra su expresión cambiaba. La tristeza desaparecía. Y aparecía algo diferente. Rabia. Una rabia tranquila. Peligrosa. Cuando Lucía terminó, la cocina quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el reloj de la pared. Carmen dejó lentamente el cuchillo con el que estaba cortando verduras. Amenazó tu beca. No era una pregunta. Sí. Me dijo que debía quedarme callada. Que evitara problemas. Carmen se quitó el delantal. Lo dobló cuidadosamente. Lo dejó sobre la mesa. Ponte el abrigo. Lucía levantó la cabeza. ¿Qué? Vamos al colegio. Mamá, no. Se levantó rápidamente. Será peor. La directora dijo que... No me importa lo que dijo la directora. La voz de Carmen hizo que Lucía se quedara callada. Nunca había escuchado a su madre hablar así. Durante años limpié casas de personas como ellos. Respiró profundamente. Escuché comentarios. Acepté miradas. Sonreí cuando quería responder. Sus ojos brillaban. Pero hay una diferencia entre tragarse el orgullo y permitir que alguien destruya a tu hija. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Pero nadie nos va a creer. Carmen la miró. Entonces haremos que escuchen. ¿Cómo? Carmen tomó las llaves. Tu abuelo te enseñó sobre dignidad. Abrió la puerta. Pero a mí me enseñó algo más. Lucía la miró. ¿Qué cosa? Carmen respondió. Que la verdad también necesita personas dispuestas a luchar por ella. Y esa noche,
Madre e hija volvieron al Colegio San Gabriel, sin saber que aquella decisión cambiaría no solo su futuro, sino también el de todos los que intentaron destruirlas. La noche en Madrid era fría. Las calles alrededor del Colegio San Gabriel estaban casi vacías cuando Lucía y Carmen llegaron nuevamente frente al enorme edificio. Durante el día, aquel lugar parecía elegante, lleno de vida, lleno de oportunidades. Pero de noche parecía diferente, más serio, más intimidante. Lucía se detuvo unos segundos frente a la entrada. «Mamá». Carmen la miró. «Sí, tengo miedo». Por primera vez en toda la noche lo dijo en voz alta. No miedo de Claudia. No miedo de Diego. Miedo de perder todo aquello por lo que ella y su madre habían luchado. Carmen tomó su mano. Ser valiente no significa no tener miedo, hija. La miró con ternura. Significa caminar incluso cuando lo tienes. Lucía respiró profundo. Y entraron. Las puertas principales seguían abiertas para el personal de limpieza de la noche. Los pasos de Carmen resonaban sobre el suelo brillante. Pero había algo diferente. Lucía había visto muchas veces a su madre caminar por casas enormes llevando productos de limpieza. Siempre silenciosa. Siempre intentando no molestar. Pero esa noche no caminaba como una empleada. Caminaba como una madre defendiendo a su hija. Como una mujer que ya no tenía intención de bajar la mirada. Al final del pasillo todavía había luz en el despacho de la directora. Isabel Duarte estaba allí, revisando documentos. Carmen llamó a la puerta. La directora levantó la mirada. Al ver a Lucía, su expresión cambió inmediatamente. Abrió la puerta. «Señorita Moreno». Su voz era fría. «Creo que fui bastante clara esta tarde». Carmen dio un paso adelante. «Sí, lo fue». La directora la miró. «¿Perdón? Mi nombre es Carmen Moreno. Soy la madre de Lucía». Hubo un breve silencio. Isabel Duarte observó su ropa sencilla, su bolso gastado, sus manos de trabajadora. Y cometió el mismo error que todos. Pensó que eso significaba debilidad. «Señora Moreno, entiendo que quiera defender a su hija, pero este asunto ya está solucionado». Carmen entró despacio. «No». La directora frunció el ceño. «¿Disculpe?» «No está solucionado». Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. «Usted amenazó el futuro de mi hija basándose en una mentira». La expresión de Isabel cambió. «Creo que está malinterpretando la situación». «No». Carmen negó. «La entiendo perfectamente». Miró alrededor del despacho. Las fotos. Los premios. Los símbolos de prestigio. Usted recibió una llamada de una familia poderosa y decidió creerles porque era lo más cómodo. Isabel endureció la mirada. «Cuidado con sus palabras». «He tenido cuidado con mis palabras durante muchos años», respondió Carmen. «He trabajado para personas como los Valcárcel. He limpiado sus casas. He escuchado comentarios que fingí no escuchar». Dio un paso más cerca. «Pero hoy no estoy aquí por mí». Miró a Lucía. «Estoy aquí por ella». La directora suspiró. «Lucía tiene una beca en este colegio. Esa beca requiere excelencia académica y también una conducta ejemplar. Mi hija tiene ambas cosas. Este incidente demuestra lo contrario». Carmen la miró fijamente. «¿Qué incidente?» La directora no respondió. ¿El incidente donde mi hija estaba trabajando y dos jóvenes ricos decidieron humillarla? Silencio. ¿O el incidente donde usted decidió proteger una donación antes de proteger a una estudiante? La cara de Isabel perdió algo de seguridad. La familia Salvatierra es muy importante para esta institución. Ahí estaba. La verdad. Finalmente dicha en voz alta. «Entonces esto nunca fue sobre lo correcto», dijo Carmen. «Fue sobre dinero. Eso no es justo». «No». Carmen asintió. «Lo que no es justo es decirle a una chica de 17 años que debe quedarse callada porque las personas que le hicieron daño tienen más influencia». La directora se levantó. «Creo que deberían marcharse». Lucía sintió miedo. Todo estaba empeorando. «Mamá». Pero Carmen no se movió.
Mi padre fue militar. La directora quedó confundida por el cambio. ¿Qué? El abuelo de Lucía. Carmen continuó. Me enseñó que las instituciones no son grandes por sus edificios ni por su dinero. Miró directamente a Isabel. Son grandes por sus valores. Un silencio pesado llenó la habitación. Y hoy usted olvidó los suyos. La directora apretó los labios. Ya terminé esta conversación. Caminó hacia la puerta. Y le recuerdo algo, Lucía. Miró a la joven. Tu beca sigue dependiendo de tu comportamiento. La amenaza estaba allí. Otra vez. Carmen tomó la mano de su hija. Vamos. Salieron. Pero no volvieron a casa. Caminaron unas calles hasta una pequeña cafetería que todavía estaba abierta. Entraron. El lugar era sencillo. Cálido. Muy diferente al colegio. Se sentaron en una mesa del fondo. Lucía apenas podía respirar. Mamá, va a expulsarme. No. Carmen respondió segura. Tiene miedo. Lucía levantó la mirada. ¿Miedo? Ella tiene todo el poder. No. Carmen negó. Tiene un cargo. No es lo mismo. Dejó la taza sobre la mesa. Las personas que tienen miedo de la verdad siempre intentan silenciar a otros. Lucía metió la mano en el bolsillo. Sus dedos tocaron la tarjeta blanca. Alejandro. Carmen lo notó. Hay alguien más que sabe la verdad. No puedo llamarlo. Lucía negó rápidamente. La directora me dijo específicamente que no lo hiciera. Si lo hago, dirá que Claudia tenía razón. No. Respondió Carmen. Claudia usó su nombre para mentir. La directora usó su apellido para amenazarte. Hizo una pausa. Alejandro tiene derecho a saberlo. Lucía miró la tarjeta. ¿Y si piensa que estoy creando problemas? Carmen sonrió suavemente. Ese chico te defendió cuando nadie más lo hizo. Lucía quedó en silencio. Era verdad. No le pidas que te salve. Continuó Carmen. Solo dile la verdad. Porque la verdad no es una carga. Es una elección. Lucía sacó el móvil. La pantalla tenía una pequeña grieta. Abrió un nuevo mensaje. Sus dedos temblaban. Escribió. Hola Alejandro. Soy Lucía, de la fiesta de Diego. Perdón por molestarte. Se detuvo. Carmen la miró. Sigue. Lucía respiró. Y escribió todo. Que Claudia y Diego estaban diciendo que ella lo había perseguido. Que el colegio creyó la mentira. Que la directora había amenazado su beca. Que no esperaba nada de él. Pero que merecía saber la verdad. Leyó el mensaje varias veces. Finalmente, pulsó enviar. La pantalla mostró una palabra. Entregado. Y entonces solo quedó esperar. 1 minuto. 5. 10. Nada. Lucía bajó la mirada. Fue un error. Pero justo cuando terminó la frase, el móvil empezó a sonar. Lucía miró la pantalla. Su corazón se detuvo. Alejandro Salvatierra. No era un mensaje. Era una llamada. Lucía se quedó mirando la pantalla del móvil. Alejandro Salvatierra. El nombre brillaba delante de ella. Su mano estaba congelada. Después de todo lo que había pasado, después de todas las advertencias de la directora, una parte de ella todavía tenía miedo de responder. Carmen, sentada frente a ella, asintió suavemente. Contesta. Lucía respiró profundo y deslizó el dedo por la pantalla. ¿Hola? Su voz salió casi como un susurro. Al otro lado de la línea, Alejandro no sonaba como ella esperaba. No estaba tranquilo. No estaba confundido. Su voz tenía una calma extraña. La clase de calma que aparece cuando alguien intenta controlar una gran rabia. Lucía. Sí. ¿Dónde estás ahora mismo? La pregunta la sorprendió. Estoy en una cafetería cerca del colegio. Con mi madre. Hubo un pequeño silencio. Después escuchó otro sonido. Como si Alejandro estuviera dentro de un coche. Y como si estuviera hablando con alguien más. Está a 2 calles. Luego volvió a la llamada. Lucía, voy hacia allí. Ella abrió los ojos. ¿Qué? Estoy de camino.
Una pausa. Mi padre viene conmigo. Lucía sintió que el aire desaparecía. ¿Tu padre? Carmen también reaccionó al escuchar esas palabras. Alejandro, ¿no hacía falta? Sí hacía falta. Su respuesta fue inmediata. Mi nombre está siendo usado para destruir tu reputación. Y ahora están amenazando tu futuro. Su voz cambió ligeramente. Mi padre estaba conmigo cuando recibí tu mensaje. Lucía cerró los ojos. Esto era mucho más grande de lo que imaginaba. No quería causar problemas. Tú no causaste ninguno, dijo Alejandro. Ellos sí. Durante unos segundos nadie habló. Entonces Alejandro continuó. Vuelvan al colegio. Lucía abrió los ojos. ¿Al colegio? Sí. La directora nos dijo que nos fuéramos. Esta vez nos recibirá. No lo dijo como una esperanza. Lo dijo como una certeza. Estaremos allí en unos minutos. La llamada terminó. Lucía bajó lentamente el teléfono. Miró a su madre. Viene. Tragó saliva. Y trae a su padre. Durante unos segundos Carmen no dijo nada. Después se levantó tranquilamente y tomó su abrigo. Entonces no hagamos esperar a la verdad. Volvieron a salir. La segunda caminata hacia el colegio San Gabriel fue diferente. La primera vez Lucía había sentido que caminaba hacia una pelea perdida. Ahora no sabía qué iba a pasar. Pero había una diferencia. Ya no estaba sola. Cuando llegaron, los pasillos seguían vacíos. La luz del despacho de Isabel Duarte continuaba encendida. Carmen llamó otra vez. Más fuerte. La puerta se abrió. La directora apareció con una expresión de completo enfado. No puedo creerlo. Miró directamente a Lucía. Te di una instrucción muy clara. Carmen dio un paso adelante. Estamos esperando a alguien. Isabel soltó una pequeña risa incrédula. ¿Esperando a quién? Señora Moreno, ¿este es mi colegio? Una voz desde el fondo del pasillo la interrumpió. A mí. No fue una voz alta. No necesitaba serlo. Todos giraron. Alejandro Salvatierra caminaba hacia ellos. Pero no venía solo. A su lado estaba un hombre alto, vestido con un elegante abrigo oscuro. Su cabello tenía algunas canas. Su presencia era tranquila, pero poderosa. Don Rafael Salvatierra. Uno de los empresarios más importantes de Madrid. La directora cambió completamente. La dureza desapareció de su rostro. Señor Salvatierra. Intentó sonreír. ¡Qué sorpresa! No esperaba su visita. Rafael la miró. Serio. Estoy seguro de eso. El silencio fue incómodo. Después miró a Lucía. Su expresión cambió un poco. Tú debes ser Lucía Moreno. Ella asintió nerviosa. Sí, señor. Luego miró a Carmen. ¿Y usted, Carmen? Así es. Rafael hizo un gesto respetuoso con la cabeza. Algo pequeño. Pero para Carmen significó mucho. Porque durante años muchas personas de ese mundo ni siquiera la habían mirado a los ojos. Creo que debemos hablar dentro, dijo Rafael. Entraron al despacho. De repente, la oficina que antes parecía enorme se sentía pequeña. Isabel volvió detrás de su escritorio. Como si necesitara una barrera. Señor Salvatierra, creo que hubo un malentendido. Empezó rápidamente. Solo intentaba proteger la privacidad de su familia. Rafael no cambió la expresión. Curioso. La directora se quedó callada. Porque lo que escuché es que utilizó el nombre de mi familia y una posible colaboración económica para amenazar la beca de una estudiante. El rostro de Isabel perdió color. Eso no es exactamente. Mi hijo me contó lo ocurrido. La interrumpió. Miró hacia Alejandro. Él dio un paso adelante. Lucía no me buscó. Dijo claramente. No me persiguió. No me molestó. Miró directamente a la directora. Claudia y Diego organizaron todo para burlarse de ella. Isabel intentó responder. Alejandro, eres joven. A veces estas situaciones sociales son más complicadas de lo que parecen. Alejandro no apartó la mirada. No fue complicado. Su voz era fría. Fue cruel.
El silencio llenó la habitación. Rafael observó a la directora. Mi familia no invierte en edificios. Dijo lentamente. Invierte en valores. Isabel tragó saliva. Y una institución que protege a quienes hacen daño solo porque tienen influencia. Hizo una pausa. No representa nuestros valores. Antes de que pudiera continuar, el teléfono del despacho empezó a sonar. Todos miraron. Isabel contestó. Directora Duarte. Su expresión cambió. Primero sorpresa. Después preocupación. ¿Señor Valcárcel? Miró rápidamente a Rafael. Sí, entiendo. Colgó lentamente. Su rostro estaba pálido. Era el padre de Diego. Susurró. Viene hacia aquí. Rafael asintió. Perfecto. Miró a todos. Entonces esperaremos. Porque esta noche, todos escucharán la verdad. Los siguientes minutos fueron los más largos que Lucía había vivido dentro del Colegio San Gabriel. Nadie hablaba. El despacho de la directora Isabel Duarte, que antes parecía un lugar donde ella tenía todo el control, ahora se sentía completamente diferente. La directora miraba sus papeles una y otra vez, aunque era evidente que no estaba leyendo nada. Carmen permanecía junto a su hija. Alejandro estaba cerca de la puerta. Y Rafael Salvatierra simplemente esperaba. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba demostrar poder. Su presencia era suficiente. Entonces se escucharon pasos rápidos en el pasillo. La puerta se abrió. Diego Valcárcel entró primero. Su rostro estaba pálido. Detrás de él apareció su padre, Fernando Valcárcel, un empresario conocido en Madrid por sus contactos y su influencia. Su madre también venía con él. Y unos segundos después apareció Claudia Herrera. Pero la Claudia segura y arrogante de aquella mañana había desaparecido. Ahora parecía nerviosa. Rafael, dijo Fernando rápidamente acercándose. Vine en cuanto recibí tu llamada. Miró alrededor. Vio a Lucía. Vio a Carmen. Su expresión cambió. ¿Qué está pasando exactamente? Rafael respondió con calma. Estamos aquí para escuchar la verdad. La madre de Diego miró inmediatamente hacia Lucía. La verdad ya la sabemos. Su tono era frío. Esta chica incomodó a Alejandro durante la fiesta. Diego y Claudia solo intentaron ayudar. Carmen apretó la mano de Lucía. Pero no dijo nada. Esta vez no tenía que defenderla. Alguien más conocía la verdad. Rafael miró a Alejandro. Hijo. Alejandro dio un paso adelante. Miró a todos. Especialmente a Diego y Claudia. Lucía nunca me molestó. La sala quedó en silencio. Nunca me buscó. Nunca me persiguió. Miró a Diego. Ustedes le dijeron que yo quería verla. Diego tragó saliva. Alejandro. Usaron mi nombre para hacer una broma. Claudia reaccionó. Eso no es verdad. Su voz temblaba. Pero todavía intentaba luchar. Lucía está cambiando la historia porque quedó avergonzada. Alejandro la miró. ¿Seguro? Claudia levantó la barbilla. Sí. Entonces dime algo. Alejandro sacó su teléfono. ¿Recuerdas el mensaje que me enviaste después de la fiesta? La expresión de Claudia cambió. Solo un segundo. Pero todos lo notaron. ¿Qué mensaje? Alejandro miró la pantalla. Y empezó a leer. Alejandro, perdón por la broma. Fue una tontería. Diego y yo solo estábamos aburridos. Por favor, no te enfades y no se lo digas a tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. La mentira acababa de morir. Allí mismo. Frente a todos. La madre de Diego miró lentamente a su hijo. Diego. Él bajó la cabeza. Yo. No pudo terminar. Fernando Valcárcel dio un paso hacia él. Dime que eso no es cierto. Diego permaneció callado. Y ese silencio fue la respuesta. Fue idea de Claudia, dijo finalmente. Claudia abrió los ojos. ¿Qué? Tú dijiste que sería divertido. No me culpes solo a mí. La discusión empezó entre ellos. Los dos jóvenes que unas horas antes parecían intocables ahora estaban desesperados intentando salvarse.
Lucía observaba la escena. Pero no sentía alegría. No disfrutaba viendo caer a nadie. Solo sentía alivio. Porque por fin alguien sabía la verdad. Rafael levantó una mano. Y todos se callaron. Suficiente. Miró primero a Diego. Después a Claudia. Lo que hicieron no demuestra inteligencia. Hizo una pausa. Demuestra falta de carácter. Nadie respondió. Luego giró hacia la directora. Y la tensión volvió. Directora Duarte. Ella levantó la mirada lentamente. Sí, señor Salvatierra. Mi familia estaba considerando una importante aportación económica para este colegio. La directora tragó saliva. Sabía lo que venía. Señor Salvatierra, por favor. Esto ha sido una situación desafortunada entre estudiantes. No representa nuestros valores como institución. Rafael la observó. El error de ellos fue una crueldad. Señaló a Diego y Claudia. Después miró a la directora. Pero el suyo fue diferente. La habitación quedó inmóvil. Usted es adulta. Usted tenía la responsabilidad de buscar la verdad. Y eligió proteger la comodidad. Isabel intentó responder. Yo solo quería evitar un conflicto mayor. No. Rafael negó. Quería proteger una donación. La frase golpeó más fuerte que cualquier grito. La directora no pudo defenderse. Porque todos sabían que era verdad. Por ese motivo, continuó Rafael, la colaboración prevista para las nuevas instalaciones queda cancelada. El rostro de Isabel perdió todo color. Señor Salvatierra, por favor. La decisión está tomada. Lucía miró a Alejandro. No esperaba esto. Nunca quiso causar algo así. Pero Rafael todavía no había terminado. Sin embargo, todos volvieron a mirarlo. Ese dinero tendrá otro destino. Caminó lentamente hacia Lucía y Carmen. Mi hijo me habló de tu abuelo. Lucía se sorprendió. ¿Mi abuelo? Rafael asintió. Manuel Moreno. Lucía sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre. Un hombre que enseñó dignidad incluso cuando no tenía riqueza. Miró a todos en la sala. Creo que este colegio necesita recordar esa clase de valores. Hizo una pausa. Por eso crearé un nuevo fondo de becas. Lucía abrió los ojos. Llevará el nombre de Manuel Moreno. Carmen se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señor Salvatierra. Ese fondo cubrirá todos los gastos académicos de Lucía hasta que termine sus estudios. Lucía no podía hablar. Y después ayudará cada año a otros estudiantes que tengan talento, esfuerzo y carácter. Luego Rafael miró a la directora. Será administrado externamente. Su voz se volvió seria. Usted no tendrá ningún control sobre él. Isabel Duarte no respondió. No podía. Todo aquello que intentó proteger. Lo había perdido por proteger a las personas equivocadas. Lucía miró a su madre. Durante años Carmen había limpiado casas de otros. Había soportado comentarios. Había bajado la cabeza. Pero esa noche estaba allí. De pie. Y todos finalmente la veían. Alejandro miró a Lucía desde la puerta. No dijo nada. No hacía falta. La chica que todos intentaron humillar. Acababa de demostrar tener más valor que todos ellos juntos. El despacho del Colegio San Gabriel quedó en completo silencio. Nadie sabía qué decir. La familia Valcárcel, que siempre había entrado en aquel edificio con seguridad y orgullo, ahora permanecía callada. Claudia Herrera miraba al suelo. Diego no podía levantar la cabeza. La directora Isabel Duarte estaba sentada detrás de su escritorio, pero por primera vez parecía no tener ningún poder dentro de su propia oficina. Todo había cambiado. Y no por dinero. No por un apellido. Sino por la verdad. Rafael Salvatierra miró a Carmen. Su expresión, que hasta ese momento había sido firme y seria, se suavizó. Señora Moreno. Carmen levantó la mirada. Sí. Lamento profundamente lo que usted y su hija han tenido que soportar. Carmen no esperaba esas palabras. Durante años había trabajado para personas importantes. Personas con casas enormes. Personas con nombres conocidos.
Pero muy pocas veces alguien de ese mundo le había pedido disculpas. Gracias, señor Salvatierra. Su voz era tranquila. Pero sus ojos mostraban la emoción que intentaba esconder. Mi hija solo quería estudiar y construir su futuro. Rafael asintió. Y eso es exactamente lo que hará. Miró a Lucía. Nunca permitas que alguien te convenza de que tu valor depende de lo que tienes. Hizo una pausa. Porque esta noche muchas personas con todo demostraron tener muy poco. Y alguien con poco demostró tener muchísimo. Lucía sintió lágrimas en los ojos. Pero esta vez no eran de vergüenza. Eran diferentes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien fuera de su pequeño mundo entendía quién era. La madre de Diego dio un paso adelante. Parecía querer decir algo. Pero no encontró las palabras. Fernando Valcárcel miró a su hijo. «Nos vamos». Su voz estaba llena de decepción. Diego miró un segundo hacia Lucía. Por primera vez, no había superioridad en sus ojos. Solo vergüenza. «Lucía», empezó a decir. Pero ella no necesitaba escucharlo. No esa noche. Algunas disculpas llegan cuando la persona ya aprendió a vivir sin ellas. Diego bajó la cabeza y salió con sus padres. Claudia fue la última. Durante unos segundos miró a Lucía. La chica a la que había querido destruir. La chica que pensaba que estaba por debajo de ella. Pero ahora entendía algo. Lucía nunca quiso quitarle nada. Nunca quiso competir. Nunca quiso ser como ellos. Y quizá eso era precisamente lo que más le molestaba. Porque Lucía tenía algo que Claudia no podía comprar. Respeto. Cuando todos salieron, Rafael miró a Alejandro. «Es hora de irnos». Alejandro asintió. Antes de marcharse, se acercó a Lucía. Durante unos segundos ninguno habló. Después él sonrió ligeramente. «Creo que tu abuelo estaría orgulloso». Lucía bajó la mirada emocionada. «Nunca pensé que una noche tan horrible terminaría así». A veces las personas equivocadas crean situaciones que terminan mostrando a las personas correctas. Lucía sonrió. «Gracias por creerme». Alejandro negó. «No tuve que creer». Ella lo miró confundida. «Solo tuve que mirar». Una frase sencilla. Pero para Lucía significaba mucho. Porque durante años sintió que nadie la veía. Aquella noche alguien sí lo hizo. «Nos veremos, Lucía». «Nos veremos, Alejandro». Él salió junto a su padre. Y por primera vez en muchas horas, todo quedó tranquilo. Lucía y Carmen caminaron por los pasillos vacíos del colegio. Los mismos pasillos donde esa mañana todos habían susurrado. Donde todos la habían juzgado. Donde todos habían decidido una historia sin conocer la verdad. Pero ahora se sentían diferentes. Antes Lucía caminaba por allí intentando no ser vista. Ahora caminaba sabiendo que tenía derecho a estar allí. Cuando llegaron a la puerta principal, Carmen se detuvo. Miró a su hija. La luz de la calle iluminaba suavemente su rostro. «Tu abuelo habría estado muy orgulloso de ti esta noche». Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. «También estaría orgulloso de ti, mamá». Carmen respiró profundo. Durante años había pensado que proteger a su hija significaba mantenerse en silencio. No crear problemas. No enfrentarse a nadie. Pero esa noche aprendió algo. A veces proteger a alguien significa levantar la voz. Incluso cuando tiembla. Incluso cuando tienes miedo. Madre e hija se abrazaron en la entrada del colegio. No tenían una mansión. No tenían millones. No tenían un apellido famoso. Pero tenían algo que ninguna de esas cosas podía comprar. Se tenían la una a la otra. Los días siguientes no fueron perfectos. La vida nunca cambia de un día para otro. Pero algo dentro del colegio San Gabriel sí cambió. La historia verdadera comenzó a circular. No la versión de Claudia. No la mentira. La verdad. Los estudiantes que antes ignoraban a Lucía empezaron a verla de otra manera. Algunos por curiosidad. Otros por respeto. Pero Lucía no necesitaba la aprobación de nadie. Ya no. Ella siguió estudiando. Siguió esforzándose. Siguió siendo la misma chica tranquila de siempre. Solo que ahora entendía algo.
Nunca había sido invisible. Simplemente estaba rodeada de personas incapaces de verla. El Fondo Manuel Moreno abrió sus puertas meses después. En la ceremonia, Rafael Salvatierra explicó delante de todos: el éxito sin humildad no significa nada. El verdadero valor de una persona aparece cuando tiene poder sobre alguien y decide tratarlo con respeto. Entre el público estaban Carmen y Lucía, madre e hija, tomadas de la mano, recordando al hombre que les enseñó una lección que cambió sus vidas. La dignidad no depende del lugar donde naces, ni del dinero que tienes, ni del apellido que llevas. La verdadera dignidad se demuestra en los momentos donde el mundo intenta quitártela. Y aún así decides mantenerte de pie.